¿Sabe qué les quiero compartir hoy? Algunas cosas que estamos viviendo, que no escapa a ninguno, porque desde marzo del año pasado hemos empezado a vivir algunas cosas que de una forma u otra nuestra vida cambió. Cambió en algunos casos mucho, en otros cambió tal vez menos, pero cambió. A nivel general, nuestra vida cambió. Como consecuencia de esos cambios, uno se pregunta, porque escuchan las noticias y están las vacunas y ahora parece que vuelve a venir una tercera dosis y cómo nos vamos a mover. Y bueno, seguramente después de esto volveremos a cierta normalidad. Y entonces nos preguntamos todo eso, si en algún momento vamos a volver a diciembre del 19, a los primeros días de enero, febrero del 20, y tal vez difícilmente se pueda llegar a aquel momento de vida. Pero, ¿por qué les quiero compartir esto? Porque a veces nos cuesta terminar de adaptarnos a los momentos que tenemos que vivir. Y por favor le pido que usted me siga, me preste atención, porque quiero ir hablando en modo figurativo también respecto de lo natural y lo espiritual. Creo que a veces vivimos determinadas cosas, determinadas situaciones que nos cuesta asimilar y nos cuesta vivir. ¿Sabe que cuando estaba en la empresa trabajando, la empresa es de informática, y entonces habían ciclos en que tenían que ser renovados todos los que eran los equipos, los servidores, aplicaciones nuevas que venían? Muchas de ellas se manejaban como tradicionalmente lo hacíamos, otras cambiaba el concepto completamente. Algunas veces, de acuerdo a los aplicativos que venían, habían que incluso modificar estructuras de la empresa. Habían departamentos que tenían que agrandarse, habían departamentos que tenían que achicarse, el sistema de facturación era diferente y entonces se requerían nuevos desarrollos. Y entonces lo primero que se hacía era generar un equipo de trabajo que trabajaba directamente en lo que era propuesta del cambio. ¿Por qué pasaba esto? Porque tal vez no era complicado poner productivamente los nuevos equipos, los nuevos aplicativos, sino que lo que era complicado era que la gente pudiese adaptarse a la nueva filosofía de trabajo. Y entonces empezaban a ocurrir algunas cosas. Había gente, tal vez más jóvenes, que conocían y eran por ahí mucho más perspicaces en las cosas y más rápido se adaptaban. Habían otros que le costaba mucho poder adaptarse. Hasta el punto, ¿sabe? Yo tuve una experiencia respecto de esto y de los cambios que se vivían, porque nos pasaron un grupo de 3 personas en algún momento y una de las personas que trabajaba en ese grupo, cuando tuvimos que instalar, escuche, solamente las computadoras, porque las cosas antes se hacían en forma manual, y ahora había una computadora con planillas Excel y con Word, y donde tenían que escribir determinadas cosas y hacer seguimientos. Yo vi que había una de las personas de este grupo de 3 que no se encontraba cómoda.
Y entonces, un día viene y me dice, mira, Jorge, dice, yo no me siento cómodo con esto. Traté de alentarlo, digo, mira, es muy simple, si querés nos sentamos, te vamos explicando, todos estamos aprendiendo, pero vamos a poner la mejor buena voluntad, así que queremos salir adelante como equipo. Y entonces volví a su trabajo, hasta que un día me llama un compañero de él y me dice, por favor, Jorge, vení rápido porque Carlito se desmayó, está en el piso. Así que vamos rápido hasta la oficina donde él estaba, llamo a la gente del departamento médico y lo vienen a asistir y entonces se había desmayado, lo sienta en una silla y me dice, mira, ese sería bueno que lo llevemos, ahí había un convenio con el hospital italiano, sería bueno que lo trasladen al hospital italiano. Le digo, mira, yo me quedo con él, quédate tranquilo, yo lo acompaño. Así que en la ambulancia nos fuimos los dos, él ya estaba mejor, igual lo pusieron en la camilla, lo llevan al hospital italiano, ahí lo atienden, lo dejaron un rato en observación, se hicieron como las 7, 8 de la noche, qué sé yo, y después, bueno, nos dijeron que nos podíamos venir, él ya estaba estable, nos dijeron que nos podíamos venir. Se tomó unos días, volvió al trabajo, y un día se sienta, me dice, mira, Jorge, quiero hablar con vos. Y entonces dice, mira, te pido por favor, yo quiero que hables con Recursos Humanos porque me quiero ir de la empresa. Y entonces le digo, Carlos, no es para tanto. Digo, ¿querés volver a otra función? ¿Querés ir a hacer otra cosa? Dice, no, Jorge, dice, te soy honesto, te hablo con el corazón. Tengo miedo. Tengo miedo que cuando armo algo en la computadora, darle un enter y hacer algo. No puedo trabajar con miedo. Y entonces le dije, mira, pensalo tranquilo, podemos hacer algo, podés volver a otro departamento, que sea más tranquilo, que vos te sientas cómodo. Él venía de la época de gas del Estado, yo trabajaba en una distribuidora de gas, él venía de la época de gas del Estado. Y entonces me dice, no, mira, dice, te soy honesto, ya lo pensé, hablé con mis hijos, quiero hacer algo más tranquilo, yo me quiero retirar de la empresa. Así que hablé en ese momento con quien era mi gerente, mi director, hablamos con Recursos Humanos, hablaron con él y él se retiró con un plan de retiro. ¿Por qué le cuento esto? Porque en ese caso fue algo laboral, pero a nuestra vida vienen en forma permanente cambios. Los cambios que vivimos en este 2020 fue terrible. Jamás hemos pensado a lo largo de toda la historia de la Iglesia que las puertas de todas las iglesias se iban a cerrar por tanto tiempo. De hecho, como nunca lo pensamos, nunca estuvimos preparados para enfrentar una situación así. Me acuerdo hace muchos años, hablando con el pastor Juan Carlos Ortiz, en algún momento, con él nacieron todo lo que era la visión celular, ¿no? Y entonces, me acuerdo que en algún momento él había cerrado la iglesia. Y entonces tenían las reuniones en las casas. Yo el otro día comentaba esto, cómo cuando el Señor empieza a hacer algo y nosotros no estamos preparados emocionalmente, espiritualmente, no estamos en la misma sintonía de lo que Dios hace, parece que muchas veces las cosas que Dios hace nos termina chocando. De hecho, yo les expresaba, le abrí mi corazón, cuando fue el tema de las oraciones y de las caídas, yo dije, esto no es de Dios, nunca se vio en la iglesia, y era verdad, nunca se había visto, pero de ella que no sea de Dios había un paso gigantesco, porque ¿quién es uno para poder decirle a Dios cómo tiene que obrar? Pero respecto de este tema, me daba cuenta de que Dios tiene multiplicidad de formas de poder obrar y de querer hacer las cosas, y que a veces el Señor retarda algunas cosas para hacer, porque tal vez nosotros todavía no estamos maduramente preparados para recibirlo, y en el amor del Señor, el Señor espera que nosotros vayamos madurando, creciendo, acercándonos, asimilándonos. Y entonces les decía que jamás, si mi papá, por ejemplo, u Omar mismo, el pastor Omar, el pastor anterior, esposo de Luisa, volviesen un momento a la vida y estuvieran acá y le contáramos lo que hemos vivido el año 2020, no lo podrían creer.
porque creo que en su mente pastoral o en la historia pastoral de cada uno de ellos, jamás hubiese entrado el pensamiento de que las iglesias se iban a cerrar durante tanto tiempo. De hecho, siempre trabajamos para hermosear la casa, siempre tratamos de agrandarla, cuando se hizo el entrepiso, cuando se empezaron a agrandar el salón. La idea era de poder hacer que el salón esté más cómodo para recibir a las personas que venían. Y de hecho, siempre se trabajó en campañas evangelísticas, siempre se trabajó en evangelismo en las plazas, siempre se salió a repartir tratados, hemos hecho invitaciones, pensando en que la gente conozca a Dios y venga a las iglesias, venga a los templos. Pero de repente, en nuestra mente, nunca se pensó que las puertas de la iglesia se iban a cerrar durante tanto tiempo. Nunca se pensó, por ejemplo, que no solamente en Argentina, donde a veces o muchas veces venimos con tantos altibajos, sino a nivel mundial, se iban a cerrar tantas iglesias, pero aparte de eso, iban a afectar tantos negocios cerrados, tanta gente sin trabajo. Nunca pensamos de repente que laboralmente íbamos a estar desde casa. Sabe que nosotros en la empresa estábamos felices tratando de tener un día de home office, de decir, bueno, puedo trabajar desde casa, qué lindo sería trabajar en chancleta, qué sé yo, y de repente no era un día, los 5 días de la semana. Entonces, evidentemente se producen cambios tan profundos, pero en tan corto tiempo, que no nos dan la posibilidad de poder asimilarlos o madurarlos para poder entenderlos. Los cambios vienen, los cambios se van produciendo. Muchos de los cambios nos traen miedo, nos traen temor. Es el miedo al cambio, es el miedo a lo que va a pasar. ¿Cómo lo enfrento? Nunca lo hice. Es todo nuevo. ¿Cómo es esto ahora de la tecnología? Y sabe que la iglesia no escapa a esos cambios. Porque cuando nosotros empezamos a ver la historia de la iglesia desde el momento en que se origina en Jerusalén, nos damos cuenta que a lo largo de la historia hasta el presente, la iglesia siempre sufrió cambios. La iglesia sufrió persecuciones, la iglesia sufrió azotes, la iglesia sufrió, aquellos que llevaban la iglesia adelante, latigazos, la iglesia sufrió momentos difíciles, sufrió momentos en que aquellos que lideraban fueron encarcelados, sufrió situaciones en que querían predicar la palabra y les era prohibido, sufrió situaciones en que el diablo tan astutamente levanta personas, por ejemplo, con espíritus inmundos para que aquellos que eran apóstoles pudieran orar por ellos y puedan ser libres, pero de repente, como estaban predicando en esa ciudad y esta mujer endemoniada es liberada, aquellos que eran dueños de esta mujer se sienten tan mal porque su negocio se había ido a pique que empiezan a denunciarlo y a agredirlo a Pablo y entonces termina preso. Entonces, a lo largo de la historia del cristianismo, hace 500 años, la época de la Reforma, las cosas que han sucedido, o sea que venimos en forma permanente sufriendo transformaciones y cambios. Lo hacemos a nivel local, lo hacemos a nivel personal, lo hacemos a nivel mundial porque el mundo hoy está en una sucesión de cambios. Y entonces muchos de ellos nos cuesta, otros los asimilamos mejor, a algunos les resulta más fácil ponerse la mascarilla, otros se vuelve loco como yo, que me cuesta y trato de tenerla siempre abajo de la nariz y entro a un negocio, señor, arriba de la nariz, otra vez arriba de la nariz. Entonces hay cosas que nos cuesta menos que otras, pero los cambios son inevitables que sucedan, porque así es la vida. De repente, nosotros no nos podemos quedar siempre en la edad de la niñez. La vida viene y la vida es aquella que nos va haciendo o empujando a que se produzcan cambios. Le decía a mi cuñado, y me reía, parece mentira. Mire, cuando estábamos solteros le decía, llegaba la época de las vacaciones, agarramos el bolsito y nos íbamos a vacaciones. Cuando nos casamos ya eran 2 bolsitos que teníamos que agarrar. Pero cuando vinieron chicos ya no eran los bolsitos nuestros, eran los de ellos nada más. Entonces cargamos todo lo de los chicos y antes decía, pero antes nos íbamos de vacaciones en un solo bolso. Ahora mirá el baúl del auto cómo está. Y porque había que llevar los pañales, la mamadera, había que llevar la heladerita, había que llevar todo para los chicos. Muda de ropa.
Pero con el tiempo del paso de la vida, le decía, le digo, ahora ya nos olvidamos de eso. Nuestras conversaciones son, tomate la pastillita verde. Y él me dice, no, yo tenía que tomar la roja a las 8 de la mañana. Entonces digo, cambian las conversaciones, la vida nos cambia. Mire qué profundos son los cambios, que hasta nos cambian los pensamientos y nos cambian incluso nuestra forma de vida. En esta mañana yo quiero hablarle de eso. Quiero hablarle cómo enfrentamos los cambios. Quiero hablarle cómo nos posicionamos ante los cambios. Quiero hablarles de aquellas cosas que no las buscamos, pero vienen. ¿Cómo hacemos para enfrentarlas? ¿Cuál es la forma de enfrentarlas? ¿Cuál es la forma bíblica en que la enfrentamos? Y entonces en esta mañana le pido al Señor que nos ayude a entender a través de su palabra cómo podemos hacer para que aquellos cambios que han venido y nos afectan y que probablemente por mucho tiempo se quede, aquellos cambios que van a venir como consecuencia de la vida misma y como consecuencia de cosas que otros están definiendo y no nosotros, en algún momento vamos a charlar respecto de eso y vamos a tener alguna predicación respecto a lo que mundialmente está aconteciendo y cómo se están sucediendo las cosas. Porque cuando nos ponemos a ver a través de ese mapa bíblico, y nosotros vemos que pasan cosas aisladas, y nosotros nos agarramos la cabeza, uy, mirá, la naturaleza está revuelta, mirá lo que está haciendo, mirá ahora el volcán allá en España, la erupción que está trayendo, el desastre que está pasando, mirá cómo son los terremotos. Cuando todas esas cosas las empezamos a poner a la luz de la palabra, nos damos cuenta de algo. Por eso siempre digo, tenemos que ser, la palabra del Señor dice, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y cuando nosotros tamizamos todo a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta que nada es casualidad. Nos damos cuenta de que algo está armado de tal manera y el Señor está en medio de todo esto que está aconteciendo de tal manera que Él ya nos habló en la palabra del Señor. Y creo, sin temor a equivocarme, que nuestra generación, este tiempo, lo que estamos viviendo, somos aquellos de lo que es más cerca, nos encontramos de los que predicaron incluso los profetas, los apóstoles, cuando hablaban de la venida del Señor. Creo que estamos tan cerca de todo eso que nosotros cometeríamos un error si no ponemos nuestra mirada en las cosas que están aconteciendo para pasarla a través de la Biblia y darnos cuenta que no son cosas ocasionales, que no son cosas aisladas. Hoy estaba escuchando esta mañana a un pastor que está allí en España, en las Islas Canarias, y él comentaba y dice, nuestras islas están viviendo un problema tan grande. Lo único de lo que vive Islas Canarias, decía, es del turismo. Dice, y hace 2 años que todo lo que tiene que ver con nuestra forma de vida está frenada. No tenemos turismo, no tenemos barco de turismo, no tenemos hotelería de turismo, no tenemos restaurantes para turistas, está todo. Y ahora con este volcán encima, con las cosas que están aconteciendo, la gente dice, por favor, les están diciendo, por favor, no viaje a las islas, no viaje a las Islas Canarias, no viaje. Y entonces estamos siendo tan bombardeados con todo esto que se está viviendo. Dice, pero algo es cierto. En los 2 años, el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, nunca ha faltado alimento de nuestra mesa, nunca nos ha faltado otro trabajo u otra forma para hacer las cosas, porque el Señor siempre estuvo en el asunto. Eso es una cosa, que el Señor nos acompaña, que el Señor nos abre puertas, pero lo que tenemos que ser sabios en este tiempo es para poder entender que estamos preparándonos o que el mundo se está preparando para todo lo que la palabra del Señor dice. Les decía, en algún momento vamos a compartir algún mensaje respecto de esto, de lo que está aconteciendo alrededor del mundo, por qué acontecen las cosas que acontecen, por qué el tema de los abortos, por qué el tema de la eutanasia que va a salir, por qué son cosas aisladas, por qué. Entonces, creo que vamos a encontrar muchas respuestas a estos porqués y nos vamos a dar cuenta por qué la iglesia tiene que estar más activa que nunca en este tiempo. Y nos vamos a dar cuenta que en algún momento se tiene que cortar
se tiene que cortar, o tenemos que entender, mejor dicho, el tema de que venimos a la iglesia y vengo y sí, me duele el callito, pero el Señor hace 6 meses que el callito no me lo saque, que el Juanete, que... Si el Señor hiciera el milagro de sacarme el callito, que no puedo ponerme la chinela que me gusta, o los tacos, o los varones, no sé, cualquier otra cosa. Lo que quiero expresarme es que en algún momento vamos a tener que entender el rol de la iglesia. Y vamos a tener que entender que sobre todo en este tiempo y en lo que venga, la iglesia se tiene que preparar y parar, como dijo el Señor Jesús, como sal y como luz. Y si no entendemos que somos sal y somos luz, vamos a estar sufriendo mucho, porque todavía vamos a estar en aquellas cosas que habla la Biblia que son los rudimentos de la carne, y no hemos entendido a lo largo de la vida espiritual que tenemos que crecer, porque el mundo que está sufriendo igual que nosotros, ellos no tienen la esperanza que usted y yo la tenemos. Pero mientras dilatamos nuestro entendimiento de saber que somos sal y que somos luz, aquellos se siguen perdiendo sin Dios y sin esperanza. Por eso, en esta mañana oro para que el Señor nos ilumine, para que su Espíritu Santo traiga luz a nuestro entendimiento y podamos entender la profundidad de la palabra. Respecto de todo lo que le estoy diciendo, quiero comentarles y todos los cambios de una carta que habla en el Nuevo Testamento. Esa carta se escribe de una forma muy diferente a las otras. El autor, que es Pablo, vuelca el corazón de una forma inimaginable a una iglesia que amaba como tantas otras, a una iglesia que estaba en una ciudad que era relativamente chica. ¿Y por qué chica? Porque no se habían podido formar todavía las sinagogas. Y sabe que para aquel entonces la historia dice que por lo menos las sinagogas se formaban habiendo al menos 10 hombres cabeza de hogar. Como no habían esos 10 hombres, las reuniones se hacían en las casas. No tenían un lugar fijo como esto, un templo para poder reunirse. Y entonces, en aquellos viajes misioneros que hace Pablo, empieza a predicar y ahí se convierte en mujeres al principio. Y entonces en casa de una de ellas, que se llama Lidia, empiezan los cultos, las reuniones, a reunirse, a compartir. Eran casas de oración y oraban y se bendecían. Pero esta mujer era muy pudiente porque vendía púrpura, vendía cosas de color, telas. Y entonces tenía una casa muy amplia, dice la historia, y en su casa la ofrece para las primeras reuniones. De la carta que le estoy hablando es de la carta a los Filipenses. Esta carta de los Filipenses, en donde le decía que Pablo vuelca el corazón para compartir con la gente lo que está viviendo y cómo habían sido bendecidos, él en sus viajes misioneros abre estas puertas y en algún momento recibe donde él estaba, que no era en una playa de vacaciones, sino que estaba en la cárcel. Él comienza a recibir una comitiva de esta ciudad de Filipo. Y en esa comitiva le empiezan a contar cómo estaba la iglesia, le empieza a decir cómo estaban viviendo. Y Pablo se recuerda del amor que habían tenido con él, cómo lo habían ayudado. Le recuerda del amor que habían tenido hasta en los mínimos detalles, en los cuidados de cómo lo habían tratado. Él trabajaba, pero la iglesia lo ayudaba, le aportaba, lo alimentaba, lo cuidaba. Eran bendecidos cuando Pablo estaba entre medio de ellos. Así que Pablo termina escribiendo esta carta a la iglesia de Filipo y en la escritura de esta carta él se atreve a decirle esta palabra que se encuentra en Primera de Filipenses, capítulo 1, verso 12. Primera de Filipenses, la epístola, perdón, de Filipenses capítulo 1, verso 2. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oremos un momento. Amado Dios, te bendecimos, Señor, te agradecemos, Padre bueno, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por permitirnos estar en este culto.
Señor, gracias por tu amor inmerecido hacia nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, aquel que se mueve en este lugar. Oramos, Señor, para que nos ayudes a entender la palabra. Señor, porque de eso se trata. Señor, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y clamo para que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a entender y podamos, Señor, recibirla como una buena semilla y declarando que somos buena tierra para que esa semilla sea plantada y traiga fruto y fruto en abundancia. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire qué extraño. Cuando nosotros con mi familia habíamos vivido aquellos problemas hace ya tanto tiempo, nunca se me hubiese ocurrido pararme acá en el púlpito y compartirle a los hermanos: mire, hermanos, estamos atravesando esta situación tan complicada, estamos atravesando nuestro desierto, estamos atravesando un momento difícil, como en lo personal y como familia. Estamos siendo muy tratados y de repente oramos para que el Señor nos sostenga en la fe. Nunca se me hubiese ocurrido decirles, por ejemplo, ¿saben que lo que estamos viviendo está sirviendo para bendición del Evangelio? Porque cuando las cosas difíciles ocurren en nuestra vida, muy difícilmente nosotros pensamos que tiene alguna finalidad en beneficio del Evangelio. Siempre pensamos que el diablo nos trajo cosas, que mirá la enfermedad, mirá el dolor, mirá la situación que estoy atravesando, mirá lo que el mundo está atravesando, dónde vamos a terminar, mirá la economía mundial donde se está disparando. Están pensando en un gobierno mundial, ya se lo voy a decir le voy tirando cosas porque los quiero tentar a que vengan. Mirá lo que está aconteciendo, las cosas que pasan, pero ¿cómo estamos sufriendo, Algunos dicen, antes cuando era soltero estaba fenómeno, ahora que me casé, mirá lo que... Entonces ya despotrican de la esposa o del esposo, empezaron los chicos, la gente está mal, pero nunca dicen, las situaciones complicadas o difíciles están redundando en beneficio del Evangelio. ¿Quién va a decir eso? Porque nunca pensamos que las situaciones complicadas en nuestra vida sirven para que nosotros podamos crecer espiritualmente y sobre todo aquellos que tienen una función donde son tan claramente visibles en lo espiritual delante de tantas personas. Pero Pablo se atrevió a decirlo y le decía que Pablo no estaba en una situación cómoda, como a lo mejor pueden estar muchos mirando el culto en esta mañana a través de las redes, en su cocina o en el sillón, cómodo ahí, mirando y disfrutando el culto, con chancleta o tomando mate o café. Pero Pablo estaba en una cárcel. Pablo había sido maltratado, Pablo había sido lastimado, Pablo había sufrido muchísimo por la extensión del Evangelio. Pero sin embargo, ahora que se pone a escribir, y sabe que por lo general, dicen los libros históricos, que era muy difícil que el mismo autor se ponga a escribir. Siempre había alguien que les escribía las cartas, ellos redactaban y les escribían las cartas. Así que seguramente Pablo tendría a alguien ahí en la cárcel con él, que mientras él tenía sus pensamientos en voz alta y hablaba pensando en lo que quería dirigirle a las iglesias, alguno tomaba nota y seguramente cuando termina la carta de Filipenses, aquella comitiva que había venido de la iglesia, le entregarían las cartas para que las lleven. O sea, se deberían manejar de esa manera, pero evidentemente nosotros tenemos que tener claro que también como para aquella época que fue tan complicada y difícil, como puede ser en este tiempo para nosotros, a nivel mundial, a nivel local, a nivel personal, tal vez algunos dicen, mira, lo que está pasando mundialmente, lo que está pasando en Argentina, tal vez es una gota de lo que está pasando conmigo. Yo hoy tengo una situación así, mi situación es más terrible, estoy viviendo esto complejo y la verdad que para mí, bueno, yo pienso en lo que pasa, pero hoy mi mente está en lo que me está aconteciendo y tal vez es normal. Porque a veces nosotros pensamos en las tormentas grandes que vienen, pero tenemos tormentas tan personales y profundas que a veces nos hacen sacar los ojos de las cosas que están pasando. Y entonces nos interesa más lo que estamos viviendo a forma personal. ¿Cómo soluciono? ¿Qué hago? Y entonces Pablo... porque a veces nos olvidamos nosotros de esas situaciones. Nos olvidamos de nuevo de que Pablo no estaba en el momento más feliz
escribiendo su carta, sino que Pablo había vivido algunas cosas complicadas y cuando no se las termina diciendo a la iglesia de los filipenses, sino que le habla a la iglesia de Corintios, y él le redacta, le dice, le informa de lo que había sido su vida en lo personal en cuanto a su ministerio y a su trabajo en lo espiritual. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 23 al 33, dice algo que les quiero compartir. Segunda de Corintios capítulo 11, del 23 al 33. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco lo hablo. Yo más, dice Pablo. O sea, dice, yo soy más ministro que cualquier otro de los que ustedes están hablando o pensando. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire lo que le está diciendo, me pasó todo esto, pero aparte de todo lo que me pasó, que le puede pasar a cualquiera, siento sobre mí la preocupación de las iglesias. Verso 29, ¿quién se enferma, dice Pablo, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Fíjense la situación de Pablo. Este era el currículum de Pablo. Si Pablo se tuviera que presentar, seguramente después de poner lo que en un currículum se coloca normalmente, su nombre, apellido, dirección, edad, teléfono, mail, empieza a describir todas sus cualidades, seguramente él llenaría su currículum con todo esto que vivió. Soy apóstol de Jesucristo y esto es todo lo que viví. Una persona tratada, una persona profundamente tratada, una persona que fue golpeada, una persona que fue menospreciada, una persona que recibió latigazos, una persona que tuvo que escaparse, una persona que tuvo que colgarse en una pared para salir de determinados lugares. Y decir, pero esto está loco, como si el Señor nos guarda y nos cuida. ¿Cómo hizo esto Pablo? A lo mejor hubiese pasado así, tal vez en este tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Pablo habla de una palabra en este pasaje que hemos leído y dice, pero quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso. Y yo quiero que nos detengamos un momentito ahí. Esa palabra progreso, en aquel contexto, era una palabra que se usaba militarmente. ¿Y sabe qué significaba? Era el hecho, vio, no sé, en alguna película, a veces en las películas de Tarzán, alguna que están en la selva, que son lugares tan cerrados, con tanta vegetación, que no hay un camino abierto. Y entonces, ¿qué hace? Aquel que va adelante va con un machete. Y ese machete va abriendo camino y se va metiendo. Y entonces el camino que él va abriendo le va dejando el camino abierto a los que vienen atrás. Entonces, esa palabra, el significado de esa palabra progreso, en aquel contexto tenía este significado. El que abre caminos para aquellos que vienen detrás. Pablo lo que les estaba diciendo en esta carta, por eso digo, siempre tenemos que entender en el contexto que se escribe, para quién se escribe, por qué lo escribe. La iglesia estaba siendo también muy maltratada.
Les decía el otro día en el estudio bíblico, cuando estábamos leyendo, que Nerón había querido incendiar la ciudad de Roma y como consecuencia de eso estaba tan preocupada la gente de lo que estaba pasando que lo mejor que se les ocurrió es echarle la culpa a los cristianos. Querían exterminarlos. Entonces dijeron, no son los cristianos. Todos corrieron a agarrar a los cristianos. Entonces la iglesia, por una cosa o por otra, siempre fue perseguida, maltratada, lastimada. De hecho, hoy mismo, mientras usted está sentado acá, en lugares del mundo se están quemando iglesias, se están persiguiendo pastores, se están poniendo presos a pastores, están saliendo leyes que si no se adecúan la iglesia, la pastoral, van a terminar poniendo presos por los contextos en los que se expresan. O sea, hay tantas cosas que están pasando hoy mismo. Por eso le digo que tenemos que levantar la mirada. Y Pablo, en aquel contexto, lo que está diciendo, muchachos, es verdad, he sufrido, pasé todo esto, siento todo esto. No es que mi cuerpo no lo nota, noto, pero aunque mi cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando momento a momento. Él se había dado cuenta de lo que era en Dios y las cosas que acontecían, se daban cuenta que terminaban redundando en beneficio no solo de su vida, sino en la extensión del evangelio para el cual Dios lo había llamado. Por eso él decía, este progreso, y ustedes entienden la palabra, yo agrego esto, lo pongo entre comillas, agrego esto yo, no lo dice la Biblia. Ustedes entienden que esta palabra progreso significa abrirle el camino. Mi sufrimiento, mis dolores, mis cárceles, las cosas que yo vivo, les están abriendo camino a los que vienen atrás para que puedan tener una penetración del evangelio mucho más tranquila. Por eso les hablaba de esa palabra progreso. Pero hay dos palabras que Pablo menciona en forma permanente a lo largo de todo el libro de Filipenses. Una de ellas es la palabra evangelio. Yo tengo anotado acá los versículos y los capítulos, por ahí los voy a decir rápido para no perder demasiado tiempo. Usted si quiere anotarlo, los hermanos que están mirando lo pueden también hacer. Pero mire esta palabra evangelio. Capítulo 1, verso 5 dice, nos indica que ellos tienen comunión con el evangelio. Versículo 7, dice que la iglesia de Filipo, que estaba siendo pastoreada por Lucas en ese momento, habían sido confirmados por el evangelio. Versículo 17, dice que en aquella época, en esa generación, escuche esto, mire qué importante, en aquella época, esa generación estaba puesto en defensa del evangelio. Y fíjense, hago un punto acá, ahora sigo con los pasajes. Fíjense si ese no es el tiempo que estamos viviendo y que la iglesia está viviendo. Fíjense si no es el momento en que la iglesia tiene que hacer defensa del evangelio, en las cosas que están aconteciendo. Si yo les dijera hoy, y creo que en algún momento lo toqué, voy a tocar un punto de lo que les voy a decir, les sigo tirando cositas. Están haciendo dudar tanto de la palabra del Señor. Se están infiltrando tanto en las iglesias con todo este tipo de cosas que están haciendo dudar si los autores de la Biblia son tan verdaderos como dicen. Por ejemplo, estaban hablando respecto, y bueno, se vio usted ahora todo lo que se está viviendo con el tema de la mujer, están diciendo como aquella era una sociedad patriarcal, están diciendo que lo que estaban hablando y lo que Pablo específicamente se exponía a lo largo de muchos de sus libros, lo hacía para aquel contexto que era una sociedad patriarcal. Pero dicen, ahora el mundo cambió completamente, ahora el mundo no es el mundo de Pablo. Entonces, lo que está escrito en la Biblia fue para aquel tiempo, no para nosotros, donde ahora hay tanta libertad, donde nosotros estamos globalizados con todo el mundo, donde yo hoy estoy acá, me puedo comprar un zapato de China o de Roma, y en Roma se pueden comprar un alfajor Jorgito. Entonces todo está tan globalizado que todo es lo mismo. Ahora, entonces la palabra del Señor era para aquel contexto, muchachos. Olvídense que es para ahora, porque ahora todo cambió. Entonces, de a poco se están filtrando y se están metiendo. Y entonces Pablo les está diciendo ahí en el capítulo 17, esa generación se levantó para defender el evangelio. Y entonces creo que en este tiempo también la iglesia tiene que levantarse para hacer defensa del evangelio. ¿Y cómo hago defensa, pastor, del evangelio? Por medio de su fe.
en lo que usted cree, en lo que creyó, lo que Dios hizo. No es que tenemos que sabernos teológicamente la historia y la vida del Señor o tenemos que conocer todo lo que pasó en la época de la Reforma. No, usted tiene que hablarle de lo que usted cree, lo que Dios hizo, la transformación de vida, que el Dios que está sirviendo es un Dios real, que no es mentiroso, que es el que escucha, que es el que extiende la mano, que es el que transforma la vida. Tenemos que defender lo que la palabra del Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone a nosotros en este tiempo, como pondrá a otros. Hoy nosotros lo que estamos haciendo es justamente esa palabra progreso. Mire, cuando yo les contaba el otro día a los pastores, en la época de mi papá, la lucha era con aquellos que tomaban un poco de vino y en las esquinas estaban medio borrachitos, qué sé yo. Después en la época de Omar eran ya los chicos que se drogaban y empezaban los problemas. Me acuerdo que el techo acá era a 2 aguas y de chapa de fibrocemento, y me acuerdo de algunos chicos que estábamos en el medio del culto y aparecía un pedazo caído ahí, un pedazo de botella o ladrillo para la fiesta. No sabe la cantidad de botellas de sidra que hemos recogido acá adentro, vacía por supuesto, pero ¿qué pasó? En aquel entonces, en aquel contexto oraban, muchos de ellos se convirtieron al Señor, ¿está bien? Y de hecho alguna vez le voy a decir a alguno que suba acá y que dé el testimonio para que usted se dé cuenta. Pero, ¿a qué voy con esto? A que fueron abriendo esa palabra progreso. En sus tiempos fueron diferentes formas de progresar y de hacer que la palabra penetre. En este tiempo nos toca otro contexto. Y somos nosotros aquellos que tenemos que tomar esta palabra progreso para introducir a la iglesia en lo que el Señor está marcando en este tiempo. Para poder poner o colocar o posicionar a la iglesia en el lugar que Dios está queriendo, levantar la iglesia en el lugar donde Dios quiere levantarlo. No podemos esperarlos de otro. En su casa, hermano, hermana, no puede esperar que otro venga a normalizar los problemas de su casa. Es usted el que tiene que hacerlo. En la iglesia es lo mismo, la iglesia es de todos, somos un cuerpo y el Señor nos escoge con un propósito y ese propósito es para posicionarnos. Y si en este tiempo están aconteciendo las cosas que acontecen, no es para que la iglesia esté metida en una cueva, no es para que la iglesia esté cerrado acá adentro cantando gloria a Dios, te piso Satanás, te piso si te tuviera acá, y cuando salimos a la calle pasa cualquier cosa, ahí estamos cerrados la boca y no somos cristianos. La iglesia somos nosotros y tenemos que posicionar a la iglesia en el lugar que le corresponde. Hay un Dios, hay gente que tiene necesidad de conocerle. Y entonces es la iglesia la que tiene que abrir la boca, y es la iglesia la que tiene que marchar y abrir con ese machete espiritual el camino para aquellos que vienen por detrás. Verso 27. Habla de vivir una vida digna del Evangelio que hemos creído en nuestra vida. La parte final del verso 17 habla de la fe que hay que tener para vivir este Evangelio, porque dice, es poder de Dios. Capítulo 2, verso 22. Dice que habiendo personas que trabajaron con él para servir al Señor a través del Evangelio. Mire qué importante esto. Hago un punto ahí. Habla y dice que con él hubieron personas que trabajaron para servir al Señor a través del Evangelio. No dice que hubo con él personas que se sirvieron del Evangelio. Y creo que mucho está aconteciendo de eso. Y creo que también la iglesia está siendo muy maltratada por eso. Porque hay muchos que no sirven al Evangelio, sino que se sirven del Evangelio. Y creo que la palabra del Señor nos tiene que hacer, como decíamos el otro día en una predicación, volver nuestra mirada a la cruz para entender el verdadero significado de lo que Dios hizo, de lo que pagó, de lo que sufrió, de lo que somos y de la tarea que tenemos por delante. Capítulo 4 nos habla de obreros, de personas que combatieron con él y que pelearon con él en favor del Evangelio. Y el versículo 15 del capítulo 4 dice, la obligación de la predicación del Evangelio. Palabra Evangelio. La otra palabra es la palabra gozo. Esa palabra gozo está escrita, gozo, regocijo, está escrita a lo largo de los 4 capítulos de esta carta
más de 16 veces. Ahora fíjese usted qué locura. Le digo de nuevo, Pablo no estaba en el mejor momento de su vida, no estaba atravesando lo mejor. Estaba siendo encarcelado, había sido azotado, estaba sufriendo, y él está hablando del progreso del Evangelio, pero él está hablando del gozo con que vive lo que vive. Y entonces empiezan a venir algunas preguntas. Yo noté algunas cosas acá para refrescar nuestra mente, para saber cómo puede hacer una persona que en aquel contexto, viviendo lo que vivió, sufriendo lo que sufrió, puede hablar de que todavía tiene que seguir haciendo que el Evangelio se predique, pero en el medio de su vida y de lo que estaba viviendo, está hablando de que lo está haciendo apasionado y con gozo. ¿Cómo puede vivir con gozo? ¿Cómo es posible que pueda hablar de gozo, en medio de una cárcel a punto de morir? ¿Cómo es posible que hable del progreso del Evangelio cuando humanamente, hablando en aquellos días, veríamos a un hombre que ya estaba prácticamente a horas de que pueda ser muerto? Ya no era el Pablo que se había encontrado con el Señor en camino a Damasco. No era aquella persona fuerte que perseguía a la iglesia. Ya era una persona que el tiempo, los golpes, las situaciones difíciles la habían marcado. Sin embargo, él seguía hablando de gozo. La piel no era igual. Su físico no era igual. Pero seguía hablando de gozo, seguía hablando de predicar el Evangelio, seguía hablando de pasión, de seguir adelante. Entonces nos damos cuenta de que es verdad todas las cosas que estaba escribiendo, porque exteriormente nos podemos ir desgastando. Yo a veces hablo con los jóvenes y digo, no pierdan la juventud que tienen. Yo quisiera hacer tantas cosas, quisiera tener hoy, 20, 30 años menos. Y decir, poner toda la fuerza, el empuje, la poner, tantas cosas haríamos. Y a veces la edad, el tiempo, va viniendo a nuestra vida. Pero Pablo lo que está diciendo es verdad, muchachos, mírenme, no soy más el pintón de hace 20 años, pero de adentro sigo siendo igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me renueva, el que me da fuerza, el que me da ganas, el que me apasiona todos los días. Es el que me hace vivir con gozo en medio de las situaciones difíciles. Es el Espíritu Santo que me hace hablar, que lo que veo entiendo que es en progreso del Evangelio, porque estoy viendo otra cosa que lo que los demás ven. Entonces Pablo lo que había entendido era su posición en Cristo. Él sabía lo que era en Dios y entendía para qué había sido llamado. Pablo sabe, igual que nosotros hoy en día, que estamos viviendo en nuestro gozo, nuestra estabilidad emocional, nuestra alegría, nuestra fe. Todo eso que nosotros podemos sentir hoy trastocado como lo sintió él, no dependía de la situación que estaba atravesando, no dependía del gobernador de Roma. Mire, le voy a contar algo. ¿Sabe que la cárcel de Roma? Por eso digo, cuando vienen las palabras del Señor, tenemos que ser sabios y guardarlas, atesorar, recordarlas. En la cárcel de Roma, muchas veces, las personas que estaban encarceladas, dice también la palabra del Señor, estaban encarcelados con soldados romanos, que la guardia se iba cambiando cada 4 horas. Cada 4 horas. Y entonces, ¿cómo puede ser que una persona que estuvo metida en la cárcel de más adentro, cómo puede ser que una persona que está encarcelada, cómo puede ser una persona que tiene los soldados ahí al lado, pueda vivir tranquilo, pueda estar en paz? ¿Cómo puede ser que estas cosas nos hable de gozo, nos hable de una estabilidad emocional, nos hable de alegría, nos hable de que nuestra fe no depende de las situaciones complicadas? Él sabía en quién creyó. Él sabía lo que Dios le había prometido. Él sabía lo que venía. Él sabía que sus tiempos estaban en las manos de Dios. Y lo que le iba a pasar era en el momento que Dios permitiera que pase, no antes ni después. Por eso tenemos que tener claro cómo lo que estamos viviendo, y tenemos que tener claro en el Señor que somos sus hijos y que Él está manejando nuestros tiempos, que en las manos de Él estamos seguros, que a veces puede venir cualquier diagnóstico, cualquier puerta se cierra y estamos a veces en el acabose,
Pero cuando entendemos la palabra del Señor, sabemos que estamos en sus manos y que por sobre cualquier médico, que por sobre cualquier abogado, que sobre cualquier situación, hay otro que es más grande. Cuando podemos entender eso, y a veces dicen, sí, pastor, pero a usted porque no le duele el gallito como a mí. Y es verdad. Pero a mí también me duelen otras cosas. Pero entiendo que la vida nos trae situaciones, nos enfrenta a situaciones difíciles. Muchas de las cosas, como les conté al principio, nos asustan. Hay noticias que nos abruman, hay noticias que vienen de golpe y no nos dejaron preparar para recibirla. Y entonces parece que el mundo se nos viene abajo, pero cuando podemos pensar un momento y podemos analizarla a través de la palabra y podemos volver a la palabra después de lo que reaccionamos ante esas situaciones complicadas, nos damos cuenta de que estamos en las manos de Dios. Nos damos cuenta de que Él es poderoso para obrar, más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él nos compró, porque Él nos lavó, porque Él pagó por nosotros. Y entonces entendemos que hay todo un proceso en nuestra vida, que Él está trabajando, que Él nos está guiando, que Él nos está llevando en el sueño que tiene y que nos dijo, Jorge, tenés que ser sal y tenés que ser luz. Y entonces cuando entiendo esa palabra, es cuando vuelvo a poner mis ojos en la cruz y entiendo lo que también me dice la palabra. Jorge, cuando te empezás a ocupar de mi reino, yo puedo empezar a ocuparme de lo tuyo. Mientras tu mente esté solo en lo tuyo, yo no puedo obrar. ¿Y sabe por qué no puede obrar? Porque Él es Señor y no se va a meter donde nosotros no le permitamos que entre. Yo puedo tener el dominio de un área de mi vida porque me siento ducho para manejarla, me siento fuerte emocionalmente, me siento fuerte físicamente. La batalla la voy a ganar. Está bien, pero dale lugar para que Dios sobre. Ocúpate de su reino, tené fe, ocúpate de su reino y dale lugar a Dios para que Dios haga todas las cosas. Escuché un testimonio. Nosotros lo hemos sufrido igual acá en Argentina, de un pastor boliviano. La ciudad es Cochabamba, 77 años. Compartiendo su testimonio dijo, lo que se vivió en nuestro país fue tan complicado con este tema de COVID y lo que se está viviendo, que se han cerrado tantas iglesias, tantos pastores han fallecido, que ni siquiera tuvieron la posibilidad de generar recambio en sus iglesias. Y hoy con 77 años, decía este pastor, solo vivo para recorrer las iglesias que cerraron sus puertas, para ayudar a los hermanos emocionalmente, para orar por ellos, para bendecirlos, para animarlos y para tratar de que vuelvan a estar congregados. 77 años. Dijo, no me falta la pasión para hacerlo, pero entiendo que Dios tiene sus planes y que nosotros somos sus hijos. Yo pensé estar en mi iglesia, dijo, pero hoy me encuentro viajando por todos lados, no consolando solo a mi congregación, sino consolando a las congregaciones que hoy están llorando porque se encuentran sin pastor. ¿Cómo se enfrenta una comunidad a eso? ¿Cómo se enfrenta una iglesia a eso? Nosotros sabemos lo que es llorar por la pérdida de los pastores. Lo hemos sufrido con el pastor Rafael, con el pastor Omar. Sabemos lo que se siente. Pero gracias a Dios el Señor fue preparando aquellas sucesiones de recambio y de relevo. Pero aquellos lugares donde no estuvieron. En Argentina han fallecido más de 500 pastores. A lo largo del mundo hay muchas iglesias que están cerradas todavía hoy, que no han abierto sus puertas. Y muchas se cerraron para siempre.
porque tuvieron que entregar los templos, porque no se encuentran hoy en posibilidad de pagar los alquileres que tienen que pagar para los salones. Cosas que han venido que nadie los llamó, cosas que tuvieron que enfrentarse. Y gracias a Dios, porque dentro de todos esos males, muchas iglesias pudimos estar trabajando y abriendo las puertas y buscando la forma alternativa. Cuando nosotros veíamos, y hablo de nosotros en lo local, pero es muchísimas iglesias, cuando veíamos que decíamos, y bueno, mirá lo que el Señor trajo, qué bueno, lo veíamos como algo. Por eso le hablo, hermano, mire, ¿cómo tenemos que entenderlo los tiempos? Cuando se nos había aparecido, dijeron, che, ¿no les gustaría? Un día me llaman y dicen, ¿no les gustaría a ustedes filmar en la iglesia, empezar a hacer set y ponerlo? Y yo digo, mirá, sería lindo para motivar a los jóvenes, estaría bueno que podamos filmar. ¿Por qué no venís a hacer una charla? Reunimos a todos los jóvenes, se armaron grupos para filmar en la iglesia, sacar fotos, armar la parte de multimedia, sacar la parte de radio de la iglesia, y empezaron, y todos emocionados a trabajar. Bueno, ¿y qué nos haría falta ahora de la capacitación? Y mira, tenés que comprar una computadora, tenés que comprar una tarjeta multimedia, tenés que comprar una cámara de televisión, tenés que comprar, todo esto hay que comprar, todo esto tenés que tener. Hasta nos habían dicho, tenés que pintar el salón oscuro, porque al tener el salón oscuro, cuando están filmando no hay variedad de las luces, siempre va a ser la luz. Digo, no voy a pintar el salón de negro. Che. A lo sumo pintamos el piso de negro. Pero sabe que todas esas cosas que nos empezaron a llegar y estábamos felices, che, los pibes motivados, qué lindo, vamos, y se enganchó y se armó un grupo para esto. Hasta había un grupo que lo que hacía, ¿sabe qué hacía ese grupo? ¿Quiere que le diga? Sí, qué chusma que son. ¿Sabe qué hacía? Eran los que tenían que maquillar a los que iban a salir en la filmación. Mira hasta lo que teníamos preparado. Empezamos a comprar la tarjeta de memoria, empezamos a comprar la placa multimedia, empezamos a comprar la computadora, empezamos a comprar la filmadora. Los chicos venían acá, capacitaban semana tras semana, qué sé yo. Nos empezamos a alargar un día, un domingo, filmando el culto y a ver cómo podemos sacarlo. Entonces, mientras sacábamos acá el culto, hay muchos hermanos lo estaban mirando. Yo estaba emocionado porque mi hermano de Estados Unidos, ojalá que lo esté mirando ahora, él estaba allá mirando la reunión, nuestra sobrina, y tenía otros familiares que están también en Estados Unidos, estaban mirando, y hermanos que estaban acá y se fueron a vivir a otros países también. Entonces digo, qué bueno que ellos tengan la posibilidad de, estando en la distancia, poder congregarse con nosotros. Pero bueno, el Señor hacía lo que quería. Muchos nos pasó lo mismo. Y de repente en el 2020 dijeron, muchachos, cierren la puerta. ¿Quién lo pensó? ¿Quién lo pensó? Pero nos dimos cuenta, escuche esto, y quiero llegar a este punto. Nos dimos cuenta que las crisis que vinieron, que vienen y que van a venir, son aquellas que muchas veces Dios permite para empujar a la iglesia a hacer lo que nunca hizo y atreverse a pensar en una forma diferente y a sacudir la estructura de la iglesia. Nosotros estábamos felices arreglando el salón. Y me acuerdo del primer culto que tuvimos que hacer acá adentro y filmarlo. Era un depósito de mercadería porque estábamos ayudando a mucha gente, a los hermanos, vecinos, gente que venía. Así que todo el salón no había silla, estaba todo lleno de mercadería, ¿no? Entonces yo me paro de acá, estaban los chicos ahí filmando. Yo me paro y digo, ¿a quién le predico? Escuche, nunca nos preparamos para predicar a sillas vacías. Nunca pensamos lo que podía pasar atrás de la cámara. Pero ¿sabe qué entendimos a través del tiempo? Que el Señor nos estaba obligando a usar en forma correcta lo que muchos estaban usando en forma incorrecta. Es como que el Señor, que me ama tanto y que tiene confianza conmigo, me dice, Jorge, sos un pavote lindo. Yo digo, Señor, ¿por qué soy un pavote? Porque tienen todo para poder llegar donde nunca llegaron y siguen obstinados en hacer lo que siempre hicieron.
¿cómo les tengo que mostrar que hay otra forma de llegar a donde nunca llegaron? Y yo creo que eso de pavote lindo se lo había dicho a muchos pastores, porque estamos en la misma situación todos, así que... Y entonces las crisis, lo que nos provocó miedo, lo que dijo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Lo que nos pareció el acabose. ¿Cómo, Señor? Dijimos, bueno, cuando escuchamos al presidente, y son 15 días, muchachos, bánquense 15 días, bueno, tomémonos 15 días, 20 días, después volvemos a abrir. No, ahora son otros 15, y otros 15, 2 años. Quiero compartirles que a veces nos enfrentamos a crisis que nos generan miedo, nos traen pavor, porque nunca lo hemos vivido, porque no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Cómo hacemos? Hermano, escúcheme una cosa. Siempre los chicos estuvieron acá en plataforma, tocando, cantando, las chicas ministrando acá. Usted vio los cultos. Y qué lindo cómo están ministrando los chicos. Cada uno ahora estaba tocando en su casa. Grababa en su casa la guitarra, grababa en su casa el órgano, grababa en su casa la batería, grababa en su casa el bajo. Y después agarraba a uno de los chicos y ensamblaba todo eso. Y usted se dice, qué lindo el culto. Sí, cada uno tenía la base y estaba en diferentes lugares. ¿Cuándo lo pensamos? Usted veía que las chicas estaban haciendo panderos, saltando, qué sé yo. Cada uno estaba en su casa con la cortina de su living. Por ahí se le metía el perrito. Y... Pero usted veía el domingo y decía, ¡wow, qué lindo! Hermanos, si nos lo hubiesen dicho, no lo hubiéramos creído. Porque era impensado. ¿Cómo vamos a armar un culto juntando partes de un montón de cosas para darle un formato? No lo habíamos pensado nunca. Pero en la mente de Dios nos impulsa a hacer lo que nunca hicimos, porque a veces estamos cómodos, porque a veces nos sentimos bárbaros, porque a veces, ¿qué? El domingo, ¿quién es el asadito del domingo? Bueno, yo me voy al culto, para la 1, calcularle que vengo, entonces caemos en una rutina y sabemos que el domingo venimos al culto, cantamos 3 coritos, 4 coritos, escuchamos la palabra, ya está. Y entonces nos volvemos cúlticos. Estamos felices porque vamos, pero no es eso. El culto no es eso. El otro día decía, el culto es el prepararnos para ayudar a aquellos que están en necesidades. Es prepararnos para que aquellos que están enfermos sean sanos, para aquellos que emocionalmente no están bien puedan serlo. Esa es la función de un cuerpo. Esa es la función a la que el Señor nos llama a trabajar. Es la función de iglesia. Es ser sal y es ser luz. No es solamente un día de domingo estar, o a lo mejor en casa, y yo también estuve en casa mirando los cultos cuando no se puede hacer, lo filmamos y encima lo veía yo y encima aplaudía yo. Así. Pero imagínese usted ahora el domingo, ¿no? Gloria a Dios. Qué bueno, Espíritu Santo, que me estás tocando. Y por ahí el Espíritu Santo dice, che, ¿por qué no baja la piernita que encima está descalzo? Tienes razón. Porque a veces nos acostumbramos a la comodidad de casa y pensamos que el culto es igual. Es igual en un momento donde no se puede estar, pero cuando las puertas se abren no hay nada como esto. El poder vernos, el poder compartir, el poder orar, el poder charlar, el poder golpearnos al puño, el poder vernos a la cara, esto no lo suplanta con nada. Por eso entendemos que eso fue bueno, nos sirvió, nos sirve y va a seguir sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque como consecuencia de hecho, muchos se han acercado a la iglesia, hemos llegado a lugares que ni siquiera conocíamos nosotros, nos han pedido Biblias, personas que se han entregado a través de las redes que ni siquiera sabemos dónde están. Entonces entendimos que esta era una forma en que el Señor nos obligaba a salir de nuestra comodidad y hacer un evangelismo que nunca la hemos volcado en papel para poder evangelizar, porque nuestra mente iba por otro lado. Entendimos eso, entendimos que Dios está llamando a una iglesia que es sal y que es luz en medio de la oscuridad. Y entendimos que tiene que redundar en beneficio del evangelio. Ahora fíjese, adelanto un poquito, fíjense Filipenses 3, 8 y 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y mire 2 de Timoteo 4:17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyesen. A veces nosotros nos preguntamos, pobre Pablo lo que sufrió, pobre Pablo lo que pasó, las cartas que escribió Pablo en el lugar donde se encontraban. Y sabe que hoy, a través de la distancia, podemos sentirnos felices, porque si Pablo no hubiese vivido lo que vivió, las cartas no las hubiese escrito y hoy nosotros no las estaríamos leyendo. Porque lo que sirvió para aquel entonces, para alentar aquel cuerpo, nos sirve a nosotros en este presente, para alentar nuestra propia vida en las situaciones que tal vez hoy mismo estemos atravesando. Por eso es importante saber que Dios no hace nada al azar, que Dios tiene todo controlado, que está todo bajo su control y su dominio, que Él sabe lo que está haciendo, lo que está pasando, sabe lo que está pasando tu vida, lo que está pasando la mía, las situaciones alegres, las difíciles, conoce los llantos, conoce cuando te vas a dormir y estás en esa encrucijada que no sabes lo que va a hacer cuando el despertador suene, lo sabe todo. Por eso es que tenemos que dedicar nuestro corazón a entender y a preocuparnos por su reino. Porque Él dice, Jorge, descansa todas las demás cosas. Yo te las voy a dar por añadidura. Él dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Él dijo y sabía perfectamente que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni nada de lo presente, ni nada de lo porvenir lo podía separar ¿de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo sabía, lo tenía claro, sabía lo que estaba viviendo. Él sabía que somos, mire lo que dijo, somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él fue el que dijo, he aprendido a vivir humildemente, he aprendido a vivir en escasez, pero también he aprendido a vivir en la abundancia. Y quiero terminar con esto porque veo que la hora avanza. Vení, Mati, ¿dónde estás? Mati, vení. Porque quiero simular un momento de la cárcel. Me parece que estas son las cosas que más quedan. Usted se va a poder olvidar de todo lo que dijimos. Yo les dije al principio que ahí estaba Pablo, en la cárcel. Imaginemos esto. Toda su espalda está toda llena de látigos. No es el mismo chico que fue. No es el mismo joven que se encontró con el Señor en Damasco. No es el mismo muchacho que el Señor lo cegó y le dijo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? No es el mismo. Los años habían pasado. Había sido encarcelado, había sido azotado, se escapó, sufrió naufragio, estuvo en caminos y casi lo matan, le robaron. Pasó miles de cosas. Y entonces ahora está en la cárcel. Y les decía que ellos hablaban para escribirle a las iglesias y había alguien que escribía. Y entonces imagínense en este momento. A ver, miren. Salvando las distancias, yo soy Pablo. Esta es la cárcel. Entonces ahí hay alguien que está escribiendo. Estoy dolido, tengo moretones, tengo la barba muy blanca, el pelo muy largo, mi ropa es olorosa, no tengo lugar para bañarme. El lugar donde estoy viviendo es el mismo donde hago todas mis necesidades. Y es más, esa cárcel como está más abajo, todo lo de las otras cárceles, las porquerías caen ahí. Hay bichos, pueden haber ratas. Y entonces, ahí estoy. Y entonces estoy cantando esto. ¿Me lo acompaña? ¿Se acuerda cuál es el coro? Cantémoslo todos, miren.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, en medio de esta adoración, seguí tocándolo, en medio de esta alabanza, está el que está escribiendo. Probablemente, a mí me gusta imaginar, lo mira Pablo y dice: Pablo, ¿vos querés que escriba eso? Pablo, mira dónde estás. Entonces Pablo le dice: no escribas eso, tenés razón. Escribí esto. Entonces ahí agarra el escriba: dale que estoy listo, preparado. Escribí: regocijaos en el Señor siempre. ¡Ay! Pablo, esto es peor que lo que me decías antes. ¿Cómo voy a poner regocijaos en el Señor siempre? Y entonces Pablo lo tiene que mirar. Dice: no seas cabezón. Otra vez te digo. Yo lo tuve que decir 2 veces. Regocijaos en el Señor siempre. Hermano, Pablo no estuvo en el mejor momento. Pablo no atravesó lo mejor de su vida. Pablo la sufrió, la peleó, batalló, lloró. Lo castigaron terriblemente con látigo. Y aún en medio de toda esa inmundicia, él hablaba con Dios y sabía que a pesar de lo que estaba viviendo, el Evangelio no podía frenar y él se tenía que regocijar siempre. En esta mañana te vas a poder olvidar de todo, pero no te olvides en lo que estés viviendo, que tu situación puede servir para que el Evangelio siga siendo predicado. Pero no solamente es eso, sino que en esa predicación del Evangelio, a través de tu situación o a través de lo que el mundo está viviendo, el Señor te dice: otra vez te vengo a decir, regocíjate siempre, porque todo está bajo mi control. Iglesia, cerrá tus ojos, porque quiero que le volvamos a adorar con este cántico. Si el Señor es de verdad tu pastor, nada te va a faltar. Se podrán cerrar las puertas, pero el Evangelio no se va a frenar. El Señor abrió multiplicidad de plataformas para que su Evangelio siga siendo predicado. El Señor, en pastos delicados, en esta mañana te quiere hacer descansar, porque Él sabe que venís a lo mejor de una vida de corridas. A lo mejor el Señor conoce que estás inquieto por algo. A lo mejor el Señor conoce profundamente tu corazón en esta mañana y sabe que necesitas paz en este momento en forma imperiosa, que necesitas encontrar descanso. Por eso el Señor te trajo en esta mañana. No te trajo para estar un rato en una iglesia y pasar un buen momento. Te trajo porque te ama, el Espíritu Santo te atrajo. Él tiene necesidad de hablar a tu corazón. Él tiene necesidad de que sepas que te ama profundamente y que sus ojos están puestos sobre vos hoy, en este mismo momento, que a lo mejor puedes estar atravesando un momento tan difícil que ni siquiera puedes encontrar explicación. Pero Él no deja de ser Jehová tu pastor, el que te lleva por delicados pastos, el que te hace descansar, el que te hace estar junto a aguas de reposo, para que puedas encontrar la calma que tanta falta muchas veces nos hace. En esta mañana permitamos que esta alabanza ministre en nuestro corazón. Cerra tus ojos ahí donde estás y ponele tu necesidad a Dios. Decirle: Señor, es esto lo que me quita la paz. Es esto lo que me abruma. Señor, no es que no crea.
Pero a lo mejor decirle, no me lo puedo quitar de la cabeza. Señor, yo sé que lo tengo que dejar. Señor, sé que tu palabra dice que aquí esté cansado y trabajado vaya a ti, porque lo vas a hacer descansar. Señor, yo lo conozco, de verdad que lo conozco, pero me cuesta tanto sacarlo de mi mente. Señor, yo te creo, pero no puedo dejarlo de lado. Ayúdame en esta mañana. Señor, fortalece mi espíritu. Que tu Espíritu Santo tome control de mi mente y de mi corazón y pueda encontrar la paz junto a esas aguas de reposo. Cerra tus ojos y habla con Dios mientras Mati nos ministra por un segundo con esta alabanza. Y fíjate vos mismo, sentado junto a esas aguas de reposo, encontrando esos pastos que traerán alimento a tu hambre espiritual. Pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará Mi alma. me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor Mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Cerra tus ojos, iglesia. En este momento de tu intimidad, quiero compartirte algo. Adorale a Dios ahí, tus ojos cerrados y en intimidad con Dios. ¿Sabes que Pablo ya no está más? Hace casi 1950 años que ya no está. Los apóstoles tampoco están. Pablo hoy no se puede levantar para decir que lo que él está viviendo redunda en beneficio del Evangelio. Tampoco se puede levantar para decir hoy que el gozo del Señor es su fortaleza. Pero hoy estás vos y estoy yo. Hoy estamos nosotros en este tiempo, con nuestras situaciones, con nuestras dificultades, con nuestros problemas. Hoy nos toca a nosotros vivir lo que en otro tiempo vivieron otros y otras situaciones tal vez más complicadas que las que podemos estar atravesando. Y entonces es nuestro tiempo para seguir escribiendo
El Señor sigue siendo nuestro pastor. Nada nos falta. El Señor siempre me ha llevado junto a aguas de reposo. Siempre me trajo pastos frescos. Nunca se olvidó. El Señor me hizo vivir con gozo en medio de mi desesperación. Por eso pude ponerme de pie tantas veces y decirle: Señor, gracias por tu presencia en medio de mi desierto. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca te alejaste, porque siempre me confortaste. Gracias, Señor, porque las lágrimas derramadas no han sido en vano, sino que puedo ver el fruto de ellas. Gracias, Señor. Así, con tus ojos cerrados, iglesia, quiero hacerte una pregunta para que le respondas ahí, en lo profundo de tu corazón. Aquellos que nos están mirando a través de las redes, hicimos al Señor de verdad el Señor de nuestra vida. Es el Señor Jesús, el Señor. Es aquel que gobierna nuestra vida. Es aquel que dirige nuestros pasos. Seguramente, todos los que estamos aquí, los que están mirando, dirán: claro, pastor, que lo hemos hecho. Y hace tanto que lo hicimos el Señor de nuestra vida. Le he abierto mi corazón hace tanto tiempo. Y entonces quiero hacerte otra pregunta. Si es así, ¿dónde está tu confianza hoy? ¿Dónde está depositada tu esperanza? Si el Señor es tu pastor, si alguna vez le abriste tu corazón, si el Señor alguna vez extendió su mano para levantarte y socorrerte, ¿no pensás que Él sigue siendo el mismo Dios? ¿No pensás que sigue siendo el mismo pastor? ¿No pensás que puede seguir trayéndote esa misma agua fresca que tantas veces sació tu sed? En esta mañana quiero hablarle a todos aquellos que entienden de verdad, que están acá o mirando a través de las redes, que a lo largo de la vida no han sido 100%, escucha esto, no han sido 100% fieles a esa entrega. Quiero hablarle a aquellos que saben que a través del tiempo, por las situaciones que han venido, siguen creyendo que Jehová es su pastor, pero no es ya el Señor del 100% de tu vida. Y en esta mañana quiero hablarte para que hoy vuelvas a hacerlo, para que Él pueda ser el 100%, aquel que te traiga pastos frescos, aquel que te entregue agua fresca junto a aguas de reposo, aquel que te dé la tranquilidad en tu momento de turbulencia en la vida, y puedas saber que así como siempre estuvo a tu lado, está hoy y lo seguirá estando. Quiero hablarles a aquellos que a través del tiempo el Señor ya no es el 100% en su trabajo, en su vida, en su familia. Aquellos que a través del tiempo siguen dándole a Dios una parte importante, pero no el 100%. Para que en esta mañana puedas volver a poner los ojos en la cruz y puedas entregarle el 100% de todo lo que te dio. Y puedas volver a poner tus ojos en el reino para que Él pueda contestar y saciar tu hambre y tu sed espiritual. Yo no voy a hacer levantar la mano, simplemente quiero que ahí donde estés, si entendés
que ya no era hasta hoy el 100% en todo Dios en tu vida, puedas orar y puedas entregarle a Dios el 100% de todo, de tu juventud, de tu fuerza, de tu adultez, a lo mejor de tu ancianidad, de tu trabajo, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Y puedas decirle, Señor, en esta mañana, Señor, como lo fue Pablo, en medio de mi situación, yo quiero seguir escribiendo esa palabra. Señor, otra vez me regocijo, porque me vas a tomar el trono de mi corazón y de mi vida. Mientras esta música sigue sonando, yo voy a hacer una oración. Para que en esta mañana, ahí donde estás, si la querés hacer en voz baja, hacela. Porque es tu relación con Dios, es tu vida con Dios. Ahí en casa donde te encuentres, habla con Dios. Volvé tu oído a Dios, volvé tu mirada a la cruz, volvé a hablar con Él, volvé a entregarle el 100% de tu vida, Señor. Decirle, Señor, perdóname, porque a lo largo de este tiempo tal vez saqué mi mirada, Señor, de donde tenía que ponerla. Pero hoy quiero volver a ponerla en la cruz. Señor, quiero poner de nuevo mis ojos en vos. Señor, en esta mañana quiero volver a mirar, levantar mi mirada y poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Ahí donde estés, donde te encuentres, tal vez rodeado de cadenas emocionales, espirituales o a lo mejor físicas, puedas en esta mañana hablar con Dios y decirle, Señor, quiero volver, quiero abrir mi corazón, quiero que pueda ser el 100% mi entrega. Señor, quiero entregarte mi corazón, mi mente y todo lo que me diste, para que pueda ser el Señor de todas las cosas y tu nombre pueda ser glorificado. Señor, y aún en medio de lo que estoy viviendo, pueda como Pablo decir, otra vez vuelvo a regocijarme, porque en ti, Señor, he vuelto a encontrar descanso. Señor, he vuelto a encontrar la paz que no tenía y he vuelto a sentir que estoy, Señor, junto a aguas de reposo. Ahí donde te encuentres, por favor, acompáñanos a orar. Y aquellos que están en esta mañana, en este lugar, desde lo profundo de tu corazón, con la más profunda sinceridad, a lo mejor pensaste que hoy venías solamente a alabar a Dios, pero el Señor que te ama tanto necesita que vuelvas a poner sus ojos en Él y que le entregues el 100% para que Él pueda ser el Señor absoluto en tu vida. Oremos juntos a Dios y digámosle al Señor de esta mañana, de esta forma. Amado Dios, en esta mañana quiero darte gracias, Señor, por este tiempo. Señor, un tiempo que venimos viviendo, Señor, difícil, complicado. En otros aspectos, tal vez antes fue de otra forma, pero ahora, Señor, nos toca vivir esto. Señor, lo vivimos a nivel mundial, lo vivimos en nuestro país, pero tal vez más allá de todo eso, en esta mañana, Señor, llevamos delante de tu presencia nuestras propias necesidades, nuestros propios problemas, nuestras propias aflicciones. Señor, las cosas que nos pasan a lo largo de la vida. Señor, en esta mañana oramos, Padre bueno, porque queremos entregarte el 100% de todo lo que entendés que no está en tu presencia. Señor, y te pedimos que nos enseñes. Señor, que profundamente nos enseñes y nos capacites a gozarnos en medio de la tormenta. Señor, que nuestros ojos puedan estar puestos en ti con la confianza, Señor, de que lo que estamos viviendo, tal vez las situaciones complicadas, van a terminar redundando en beneficio del Evangelio, porque otros van a ver, Señor, la gloria desatada, el milagro ocurrido, la situación solucionada, las puertas abiertas.
Señor, y va a ser el motivo de la extensión de tu reino, para que muchos conozcan, Señor, que no estamos sirviendo a un Dios que está muerto, sino que está vivo y atento al clamor de sus hijos. Señor, por eso clamamos en esta mañana, para que nos ayudes a entender que aún, Señor, en medio de las situaciones caóticas, en medio de la noche oscura, de la tormenta más fuerte, tenemos todavía la bendición de poder gozarnos, porque tu mano sigue extendida y nos seguís sosteniendo de ella. Señor, ayúdanos a levantar la mirada en esta mañana para entender que solamente de vos viene nuestro oportuno socorro, Señor, y la paz que estamos necesitando, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, en esta mañana nuestros ojos vuelven a ti, el autor y consumador de la fe. Agradecido, Señor, porque esto difícil que vivimos, Señor, como dijo Pablo, es un progreso para tu evangelio. Abriste puertas impensadas, nos posicionaste en lugares que jamás habíamos pensado, nos impulsaste a través de la crisis. Señor, ayúdanos en este tiempo, porque entendemos que estás en el asunto, y si estás, Señor, siempre la gloria será para vos. Señor, en esta mañana oro por aquellos que están haciendo propia esta oración, de volver a vos el 100% de sus vidas, de sus trabajos, de sus casas, de sus matrimonios, de sus familias. Señor, para que en esta mañana puedas gloriarte en medio de cada situación. Y así como dijo Pablo, otra vez, hoy vuelvo a decir que me regocijo siempre. Señor, trae paz en aquel corazón que ya no la tiene. Señor, que tu Espíritu Santo pueda saciar la sed para aquellos que tienen esa sed espiritual. Y tu palabra, Dios, pueda saciar el hambre que tantas veces tenemos de tu presencia y de tu palabra. Gracias, Señor, por cada familia que se ha acercado en esta mañana. Quiera tu Espíritu Santo hablar, Señor, más profundamente a cada corazón y pueda llegar en esta mañana a transformar cada una de nuestras vidas, al igual que aquellos, Señor, que nos están mirando a través de las redes. Gracias por las redes, Señor, y gracias por los lugares donde tu palabra llega, porque seguramente, Señor, alguien en algún lugar, tal vez impensado para nosotros, necesita escuchar en esta mañana que aún en medio de su tormenta y de su dolor, puede volver a regocijarse, porque seguís estando en control, porque seguís estando en medio de ellos, porque nunca le has dejado, y porque no importa lo que pase, no importa lo que atraviesen, seguís siendo el Señor y seguís siendo el Dios de nuestra vida. Gracias, Señor, por amarnos y gracias por bendecirnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero orar antes de bajar. Yo no sé si hay personas que están aquí que nos visitan por primera o segunda vez, que nunca abrieron su corazón a Dios, o ahí a través de las redes, para que en esta mañana puedas abrirle el corazón a Dios, puedas recibirlo como tu único y personal Salvador, y puedas entender que en medio de tu necesidad Él puede brindarte la solución. Si nunca le recibiste al Señor, en esta mañana te pido que por favor hagas después de mí esta oración y le digas al Señor: Señor Jesús, en esta mañana quiero poner mis ojos en la cruz. Yo no sé si hay alguien que está mirando. Dios te ama como estás. Dios no te juzga. Dios te ama. Él quiere traerte la paz que no tenés. No sé por qué estoy diciendo esto en esta mañana. En
En esta mañana Él quiere ser el Señor en tu vida. Quiere llenar tu corazón. Quiere que entiendas que te ama profundamente. Tal vez lo que hemos dicho en esta mañana es para tu vida, para que puedas entender que no importa cuáles son tus cadenas, que no importa cuál ha sido tu pasado, que no importa lo que hiciste ni lo que fuiste, importa que en esta mañana Él se presenta a tu vida como tu Dios y tu Señor y quiere que le abras el corazón para recibirlo. Por favor, repetí después de mí. Decirle: Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón para recibirte. Perdona mi pecado. Señor, trae paz en medio de esta tormenta. Señor, fortalece mi vida espiritual. Señor, hace todas las cosas nuevas. Escribí mi nombre en el libro de la vida. Señor, y trae esos pastos frescos. Señor, trae esa agua fresca. Señor, necesito imperiosamente descansar en tu presencia. Gracias por amarme. Gracias por bendecirme. Y gracias porque en esta mañana puedo hacerte el Señor y el Dios de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si en esta mañana hiciste esa oración, yo no sé por qué Dios me movió a esto. Difícilmente yo haga estas cosas. Pero si hay alguien ahí que tenía esta necesidad imperiosa, el Señor te ama profundamente. El Señor te guía. El Señor te guarda. Él tiene su mano extendida. Él no te señala. Él abre sus brazos para recibirte, porque te ama profundamente y porque estaba interesado en que en esta mañana puedas recibirlo como tu único y personal Salvador. Tenemos una Biblia para obsequiarte. Si a lo mejor tenés necesidad de ella, ahí va a salir un WhatsApp, un número. Comunicate, escribí. Te vamos a estar respondiendo y acercándote esa Biblia. Señor te bendiga mucho, que el Señor te guarde. Y de verdad estamos felices de la decisión que has tomado. Iglesia, te pido por favor que te puedas poner de pie, que pongas la mano en tu corazón.